Mirad qué ecuación tenemos en el vídeo de hoy. 1 elevado a x igual a menos 1. Esto parece tener poco sentido, ya que 1 elevado a x es 1 por 1 por 1 x veces, y parece imposible que en algún momento eso nos vaya a dar menos 1. Pero claro, si eso fuese así, ¿para qué iba a durar tanto este vídeo? Podríamos terminarlo ya diciendo que esto no tiene solución y ya está, y ya habríamos terminado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que ocurre en esta ecuación? Pues que esta ecuación es cierto que no tiene sentido, pero no tiene sentido en los números reales. Tendremos que intentar resolverla en los números complejos, por lo que hay que comprender que en los números complejos muchas veces ocurren cosas que al parecer o parece que no tengan sentido, como puede ser esta ecuación. Entonces, vamos a empezar a resolverla y vamos a ver que sí tiene solución. Es más, no es que tenga una solución, es que va a tener infinitas soluciones. Vamos a empezar y explicamos cómo se resuelve. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para empezar a resolver nuestra ecuación? Pues vamos a utilizar la fórmula de Euler de la exponencial compleja, la cual nos dice que e elevado a x por y, donde x es un número real e y es la unidad imaginaria, es igual al coseno de x más y por el seno de x. Bien, esta fórmula será fundamental para resolver nuestra ecuación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la circunferencia goniométrica. Bien, vamos a empezar a tomar puntos y a ver el valor que nos da la exponencial compleja en dichos puntos. Entonces, primero, en este punto de aquí, la x, la cual representa el ángulo, pues en ese punto la x va a ser 0. Vamos a ponerlo. La x en este punto es 0. Entonces, en ese punto tendremos e elevado a 0 por y, que es 0, será igual a el coseno de 0 más y por el seno de 0. Coseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Por tanto, esto es igual a 1. Ahora, en este punto de aquí, la x vale pi partido 2. Por lo tanto, nos va a quedar que e elevado a pi partido 2 por y es igual a el coseno de pi medios más y por el seno de pi medio. Vale, coseno de pi medio es igual a 0. Seno de pi medio es igual a 1. Por lo que esto de aquí será igual a y por 1, que es y. Vamos a ir poco a poco para que vayamos viendo los resultados que nos dan. Entonces, vamos a seguir. En este punto de aquí, la x es igual a pi. Por lo que tendremos que e elevado a pi por y es igual al coseno de pi más y por el seno de pi. Coseno de pi, menos 1. Y seno de pi, 0. Por lo que esto es menos 1. Ahora, en este punto, e elevado a 3 pi medios, en este punto x es igual a 3 pi medios, tendremos, ya no lo vamos a escribir, pero coseno de 3 pi medios es 0. Seno de 3 pi medios es 1, menos 1. Por lo que esto, después de hacer lo mismo, nos va a quedar que es y por menos 1. Menos y. Ahora, volvemos a este punto. Este punto es 0, pero también es 2pi, por lo que tendremos que e elevado a 2pi es igual a coseno de 2pi, 1, seno de 2pi, 0, por lo que volveremos a 1, y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Pues, con esto vamos a reescribir nuestra ecuación. Como podemos observar, tenemos 1, pero 1 es lo mismo que e elevado a 0, que e elevado a 2pi, que e elevado a 4pi, etc. Por lo que tenemos que 1 es igual a e elevado a 2k por pi, por i, 2k por pi, por i. Entonces, con la k, un número entero. Tenemos que 1 se puede reescribir de esta forma. Y también tenemos que menos 1, lo vamos a poner también, es igual a
menos 1 es igual, en este punto, esto nos da menos 1, por lo que menos 1 es igual a 2k más 1 por pi por i. En vez de k, vamos a poner mejor una n para diferenciarla, con n perteneciente a z. Entonces, hemos reescrito el 1 y hemos reescrito el menos 1. Con esto vamos a reescribir nuestra ecuación, que nos va a quedar como, en vez de 1, vamos a poner 2k pi por i, todo ello elevado a x. Y esto tiene que ser igual a menos 1, pero en vez de menos 1, vamos a poner e elevado a 2n más 1 por pi por i, donde k y n son números enteros. Ahora, aquí, estas potencias, estos exponentes se van a multiplicar. Nos va a quedar e elevado a 2k por pi por i por x igual a e elevado a 2n más 1 por pi por i. Como tenemos una igualdad de dos potencias con la misma base, en este caso la base es e, igualamos los exponentes y nos queda que 2 por k por pi por i y por x es igual a 2n más 1 por pi y por i. Bien, para despejar la x, pues vamos a pasar todo esto allí, pero dividiendo, por lo que nos queda que x es igual a 2n más 1 por pi por i partido 2k por pi por i y ya está. Ahora, i con i se va y pi con pi también se va, por lo que nos va a quedar que x es igual a 2n más 1 partido 2 por k, donde n es un número entero y k es un número entero, pero distinto de 0, ya que el denominador no podrá ser 0. K distinto de 0. Por lo que ya habríamos hallado la solución de nuestra ecuación. Y podemos observar que dando valores diferentes tanto a n como a k, podremos obtener infinitas soluciones. Además, ¿qué es lo curioso en este ejercicio? Pues que dichas soluciones podemos observar que son números reales. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que la solución de esta ecuación sean números reales? Es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un valor concreto de n y de k y vamos a comprobar que efectivamente es una solución válida. Es decir, vamos a comprobar la solución de la ecuación para un valor concreto de n y de k. Por ejemplo, vamos a tomar que n es igual a 0 y que la k es igual a 2. Entonces, la solución en este caso nos va a quedar 2 por 0 más 1, 1, y 2 por 2, 4. Por lo que x igual a un cuarto es una solución concreta de la ecuación. Vamos a comprobar que esta solución sea cierta. Vamos a tener que 1 elevado a un cuarto es igual a menos 1. O lo que es lo mismo, en vez de un cuarto, vamos a ponerlo como la raíz cuarta de 1. Entonces, ¿esto es cierto o no es cierto? Pues para poder comprobarlo, tenemos que recordar que estamos en los números complejos. La raíz que tenemos aquí es una raíz compleja, la cual vamos a poner la fórmula por aquí. Esta sería la fórmula de la raíz enésima compleja de un número complejo. Vale, en esta fórmula, la n y la k que tenemos, hay que dejar claro que no son las mismas que hemos escogido antes. En este caso, la n será el índice de la raíz, que en nuestro ejemplo es la raíz cuarta. Por lo que vamos a borrar todas las n de aquí y vamos a poner un 4. Entonces nos queda que la raíz cuarta de un número complejo, z, será de esta forma. Bien, ahora, r es el módulo del número complejo. En nuestro caso, el número complejo es 1. 1 más 0 por i. Esta sería la forma de expresar este número como un número complejo. ¿Y cuál es
módulo de este número? Pues el módulo será la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es igual a 1. Por lo tanto, aquí sí vamos a poner, en vez de la R, vamos a poner un 1. Y esta raíz cuarta sí es 1, por lo que esto lo vamos a poder quitar de aquí. Vale, ahora, tita. ¿Qué es tita? Pues tita será el ángulo de elevación en el plano complejo de nuestro número complejo. Si ponemos el plano complejo, aquí estarán los números reales y aquí estarán el eje complejo. Entonces, nuestro número es, como hemos puesto antes, lo vamos a poner también por aquí, 1 más 0 por i. ¿Dónde está este número en el plano complejo? Pues en el punto 1, 0, es decir, en este punto de aquí. ¿Cuál es el ángulo de elevación de nuestro punto? Pues podemos observar que el ángulo de elevación es 0, por lo que esto de aquí también lo vamos a poder quitar. Vale, entonces tendremos que la raíz cuarta de 1 será igual a el coseno 2kpi entre 4, lo podemos simplificar y nos queda kpi partido 2, más i por el seno de lo mismo, k por pi partido 2. Bien, entonces aquí podemos observar que para distintos valores de k, la raíz cuarta de 1 nos irá dando distintos valores. Empezamos. Si la k es igual a 0, tendremos que la raíz cuarta de 1 es igual al coseno de 0 más i por el seno de 0. Coseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Por lo tanto, 1. Ahora, si la k es igual a 1, tendremos que la raíz cuarta de 1 es igual. Si la k vale 1, nos quedará coseno de pi medio, que es 0, más i por seno de pi medio, que es 1. Por lo tanto, i por 1, i. Ahora, si la k es igual a 2, vamos a tener que la raíz cuarta de 1 es igual. Coseno de 2pi partido 2 es coseno de pi, que es menos 1, más i seno de pi, que es 0, por lo que esto es menos 1. Ahora, si k es igual a 3, tendremos que la raíz cuarta, todas estas raíces que estamos poniendo aquí son la raíz cuarta compleja de 1. Cuidado, la raíz cuarta compleja de 1 es igual a 3 pi medio, el coseno de 3 pi medio es 0. I por el seno de 3 pi medio es menos i. Y ahora ya, si la k es igual a 4, pues empezaríamos a repetir y nos quedaría que la raíz cuarta de 1 volvería a ser 1 y así sucesivamente. Y como podemos observar, una de las soluciones que nos ha dado, esta en concreto, es menos 1. Por lo tanto, acabamos de comprobar que una de las soluciones de la raíz cuarta de 1, de la raíz cuarta compleja de 1, es menos 1, por lo que habríamos verificado nuestra ecuación y habríamos visto que para esta solución concreta, que es un cuarto, estaría bien y se cumpliría nuestra ecuación. Por lo tanto, con esto hemos visto que estas son las infinitas soluciones de nuestra ecuación y ya habremos terminado de resolverla.